Recuerda, esta historia no me pertenece. Link de la historia en descripción. Sin más que decir, empecemos con el capítulo. Capítulo 104. Todo es parte del encanto, parte 4. La sala de espera del centro Pokémon rebosaba de una calma silenciosa y antiséptica que parecía casi burlona. Una luz tenue se derramaba desde los paneles empotrados del techo, bañando las paredes color crema con un brillo que buscaba calmar los nervios. Un pitido bajo y constante resonaba débilmente desde las profundidades del edificio. Máquinas de salvamento que realizaban su incansable trabajo, indiferentes a las emociones de la gente que paseaba y se movía nerviosamente fuera de las salas de tratamiento. El aire olía ligeramente a desinfectante y antisépticos a base de bayas, tan intenso y limpio que podía causar escozor en la garganta si se respiraba demasiado profundamente. Nolan se sentó rígidamente en uno de los bancos acolchados, con las manos entrelazadas entre las rodillas. No se había movido mucho desde que los condujeron a la sala de espera. Su postura era erguida, casi tensa, como si temiera que si se relajaba un poco, todo lo que contenía se derramara. Meadow yacía acurrucada a sus pies, su cuerpo redondo acurrucado contra él, con las enredaderas apoyadas protectoramente contra su espinilla. De vez en cuando, se movía y lo miraba, sus ojos rubí escrutando su rostro. Nolan, distraídamente, se rascaba la punta del bulbo en respuesta, afianzando el movimiento familiar. Frente a él, Ash estaba todo menos quieto. El chico de pelo azabache caminaba a pasos cortos e irritado entre las filas de sillas, con sus zapatillas chirriando levemente contra el suelo pulido. Pikachu estaba sentado en el brazo de uno de los bancos, moviendo la cola de un lado a otro con agitación, y las orejas girando hacia Ash cada vez que pasaba. «Esto es ridículo», murmuró Ash, pasándose una mano por su ya despeinado cabello negro por 10ª vez en pocos minutos. «Estará bien». La enfermera Joy lo dijo. «Hicimos nuestra parte. Lo trajimos aquí». Misty, sentada junto a Brock, asintió bruscamente. Tenía los brazos cruzados contra el pecho y los hombros rígidos, con una frustración apenas contenida. «Exactamente. Ya hemos hecho más que suficiente», insistió la chica de cabello naranja. «¿Desde cuándo es nuestro trabajo cuidar al equipo Rocket?» Brock ajustó su posición en su silla y su mirada se desvió brevemente hacia las puertas cerradas que conducían al interior del centro. «No se trata de cuidar niños», dijo con suavidad. «Se trata de», no llegó a terminar. «¿Sobre qué?», interrumpió Misty, cuya frustración se hacía más palpable con cada palabra que salía de su boca. «¿Sientes pena por él? Porque después de todas las travesuras que ha hecho, ya no me da ninguna pena esa bolita de pelo». Ash dejó de caminar y se giró hacia Nolan, plantando sus pies. «Mira, lo entiendo, ¿vale?», dijo el chico de pelo azabache con voz cortante pero con amabilidad. Verlo así fue horrible. Pero sigue siendo Meowth. Sigue siendo del equipo Rocket. Si nos quedamos un rato más, ¿adivina qué pasa? Nolan no levantó la vista de inmediato. Sus dedos se tensaron ligeramente donde estaban entrelazados. «Intentan robar a Pikachu», finalizó Ash rotundamente. «Pika», asintió Pikachu, aplanando las orejas. Nolan no pudo evitar la leve mueca que le torció el rostro ante el comentario de Ash. Era completamente válido, después de todo. Misty se inclinó hacia adelante. «O nuestros otros Pokémon. O nuestras cosas. O los tres», repitió el especialista en Pokémon de tipo agua, nuevamente dando muy buenos argumentos sobre por qué deberían abandonar la situación por completo. «No se libran solo porque uno de ellos finalmente recibió lo que se merecía». Eso hizo que Nolan levantara la cabeza. Sus gélidos ojos azules estaban firmes, pero había algo crudo debajo de la calma. Una corriente subyacente de emoción que no había estado allí antes, no como esto. «No creo que nadie esté hablando de un pase libre», dijo Nolan en voz baja. Ash lo miró con el ceño fruncido. «¿De qué hablas entonces?», quiso saber el chico de cabello azabache. Ash sabía que su mejor amigo en el mundo era un alma increíblemente compasiva, pero también sabía que Nolan era muchísimo más inteligente que él. Si veía que era una mala idea, no podía asimilar que Nolan no pudiera. Nolan respiró hondo, lenta y deliberadamente. «Me refiero a lo que vimos allá atrás». A lo asustado que estaba. A lo destrozado, se quedó callado el chico de cabello dorado. Misty se burló, su simpatía era inexistente. «Llora todo el tiempo cuando empieza a perder», replicó la chica de cabello naranja. «Todo el equipo Rocket lo hace. Es prácticamente lo suyo». «Esto fue diferente», dijo Nolan con firmeza. El chico de cabello dorado no alzó la voz. No estaba enojado. Eso, de alguna manera, hacía más difícil discutir con él.
Cuando Meadow tiene miedo, continuó Nolan en voz más baja, mirando brevemente a su querido compañero Pokémon. Se aferra a mí. Cuando Pikachu tiene miedo, se queda cerca de Ash. Meowth no se aferraba a nadie. Estaba vacío. Como si le hubieran arrancado algo. Ash y Misty intercambian miradas incómodas, reacios a admitir que Nolan también tenía razón. Brock frunció el ceño. No se había dado cuenta de que se inclinaba hacia adelante hasta que sus codos descansaron sobre las rodillas. El amuleto, murmuró Brock. Esa moneda en su frente. Nolan asintió solemnemente. Dijo que era su identidad. Que cada Meowth nace con una. El chico de cabello dorado repasó mentalmente las numerosas entradas de la Pokédex y libros de texto que había leído. No creo que exagerara. Ash miró hacia otro lado, apretando la mandíbula. ¿Y qué? El chico de cabello azabache frunció el ceño, aunque Nolan sabía que no era él con quien Ash estaba realmente molesto. ¿Eso significa que le debemos una? No, Nolan negó con la cabeza inmediatamente, significa que debemos entender lo que pasó. Misty meneó la cabeza. ¿Por qué? ¿Para que nos sintamos mal? Respondió con aspereza. Para que nos involucren en lo que sea que el equipo Rocket haya tramado esta vez. No había ningún plan, respondió Nolan. Esta vez no. Eso le valió una mirada penetrante de Ash. ¿No lo sabes?, insistió. Sé lo que es un trauma, dijo Nolan suavemente. Las palabras resonaron en la habitación, pesadas e incómodas. Ash abrió la boca para replicar, pero dudó. Su mirada se desvió brevemente hacia el pasillo, y la imagen de pelaje enmarañado en sangre y ojos hundidos cruzó su mente sin que nadie se lo pidiera. Aunque tengas razón, dijo Ash finalmente, aferrándose desesperadamente a lo último que le quedaba de determinación, eso no lo convierte en nuestro problema. Nolan dudó y luego volvió a hablar, con cuidado. Antes de desmayarse, Meowth dijo algo más. Comenzó pensativo el chico de cabello dorado, frotándose la barbilla. Los ojos de Misty se entrecerraron. ¿Qué? Preguntó la especialista en Pokémon de tipo agua, con el presentimiento de que no le gustaría lo que escucharía a continuación. Dijo que el Pokémon que lo atacó también envió a Jessie y James a volar. La habitación quedó en completo silencio. Sí, dijo eso. Brock frunció el ceño. No había pensado en lo que eso significaba hasta que Nolan lo dejó tan claro. El chico de cabello dorado asintió. Justo antes de perder el conocimiento, confirmó con seriedad. Ash soltó una risa corta e incrédula. Está bien, ahora sé que estás bromeando. El chico de cabello azabache sacudió la cabeza, negándose siquiera a considerar la posibilidad de lo que sabía que Nolan ahora estaba sugiriendo. No lo soy, dijo Nolan con firmeza. Si ese Pokémon fuera lo suficientemente fuerte como para hacerle eso a Meowth, entonces Jessie y James podrían resultar heridos. Gravemente. Misty lo miró como si le hubiera crecido una segunda cabeza. No puedes hablar en serio, argumentó. Soy. La declaración fue hecha de manera tan simple que casi dejó sin aliento a los otros tres jóvenes entrenadores Pokémon. ¿Quieres que vayamos a buscar a Jessie y James?, exclamó Ash, con un tono y una expresión de total incredulidad. A propósito, quiero que nos aseguremos de que nadie muera en el bosque, respondió Nolan con calma. Ese es su problema. Espetó Misty, poniéndose de pie bruscamente. Eligieron esta vida. Eligieron ponerse en peligro, y ni hablar de los demás, una y otra vez. Nolan la miró con dureza. ¿Y si alguien elige mal?, comenzó el chico de cabello dorado en voz baja, con una voz escalofriantemente fría, ¿eso significa que se merecen lo que les pase? El silencio se prolongó. Brock se miró las manos, con los dedos entrelazados. Su expresión era conflictiva y pensativa. El equipo Rocket ha hecho muchas cosas horribles, reconoció lentamente el aspirante a criador de Pokémon, pero, dejar a gente herida ahí fuera, no sé si podría vivir con eso. Ash se dio la vuelta, con los puños apretados a los costados. Esto es una locura, murmuró, aunque gran parte de la lucha parecía haber desaparecido de él por el momento, realmente estamos teniendo esta conversación. Pikachu chilló suavemente, inseguro. Bulba, Meadow también estaba muy inquieto. Ahora era Misty quien caminaba de un lado a otro, reflejando la agitación anterior de Ash. Nos estás pidiendo que volvamos al bosque, dijo, haciendo un gesto brusco. Después de algo lo suficientemente fuerte como para arrancarle el amuleto de la cara a un Meowth y volar a dos humanos. Eso no es compasión, es estupidez. La paciencia del muchacho de cabello dorado estaba empezando a agotarse. No digo que ataquemos a ciegas, respondió Nolan con vehemencia, sin apreciar la insinuación de que era idiota. Digo que recopilemos información.
Hagamos preguntas. No finjamos que no vimos lo que vimos. ¿Y luego qué? Preguntó Ash. ¿Qué pasa si encontramos al equipo Rocket y vuelven a intentar capturar a Pikachu? ¿O usan todo esto para hacer algo igual de horrible? Nolan sostuvo su mirada. Entonces nos ocuparemos de ello, dijo el chico de cabello dorado con firmeza, sin dejar a los demás ninguna duda de que seguiría adelante si fuera necesario, como siempre lo hacemos. Ash sostuvo su mirada, la ira luchando con algo más incómodo, la duda. ¿Tú también lo harías?, dijo Ash finalmente, ¿no? Nolan no lo dudó. Sí. La honestidad en esa respuesta sorprendió a todos. Odio lo que ha hecho, continuó Nolan, con una voz llena de genuina convicción. Odio la cantidad de veces que nos ha hecho daño. Odio que, cuando lo conocimos, estuviera atacando un centro Pokémon. Que desde entonces haya atacado una guardería y la aldea oculta, y haya usado al escuadrón Skirtle antes de traicionarlos. Odio que, donde quiera que vaya, deje víctimas de la maldad del equipo Rocket. Hizo una pausa, permitiendo que esas pesadas palabras reposaran por un momento. Pero eso no borra lo que le pasó hoy, continuó el chico de cabello dorado, su tono perdiendo algo de su tono gélido, y no borra lo que podría haberle pasado a Jessie y James. Misty dejó de caminar. Sus hombros se hundieron ligeramente, perdiendo algo de su ardor. No quiero ayudarlos, dijo ella, ahora más tranquilamente. Lo sé, dijo Nolan suavemente. Brock exhaló lentamente. Tal vez, ofreció el aspirante a criador de Pokémon, aún no decidimos nada. Tal vez esperemos hasta saber más. Ash se pasó una mano por la cara. Parecía cansado ahora, el atisbo de ira atenuado por el peso de la situación. Es una mala idea, murmuró. ¿Y todavía lo estás considerando?, dijo Misty, lanzándole una mirada. Ash hizo una mueca. Odio que Nolan tenga razón, respondió. Antes de que nadie pudiera decir nada más, la puerta del fondo de la sala de espera se abrió con un suave silbido. Los cuatro levantaron la cabeza a la vez. La enfermera Joy entró en la habitación, con expresión tranquila pero seria y el cabello rosado cuidadosamente recogido debajo de su gorra. Disculpen, dijo, ofreciéndoles una pequeña sonrisa profesional, Meowth está despierto de nuevo. La discusión murió instantáneamente. El bosque ya no parecía el mismo. Se acercó más que nunca, las ramas se arqueaban como manos unidas, las sombras se acumulaban densamente en las raíces de los árboles centenarios. Cada ramita quebrada sonaba demasiado fuerte. Cada susurro de las hojas parecía una acusación. El pequeño y desaliñado Meowth salvaje se agazapó bajo una espesura de zarzas, con el pecho agitado y el corazón latiéndole con tanta fuerza contra las costillas que estaba seguro de que todo el bosque podía oírlo. Él lo había hecho. Realmente lo había hecho. Durante un largo instante, no pudo moverse en absoluto. Sus patas temblaban contra la tierra húmeda, con las garras medio extendidas sin querer. Su cola azotó una vez, dos veces, y luego se enroscó con fuerza alrededor de sus patas como si intentara anclarlo al suelo. Su respiración era rápida y superficial, difuminándose tenuemente en la fresca sombra. Él era libre. La comprensión lo golpeó de golpe, aturdiéndolo por su enormidad. Sin amenazas. Sin ladridos de órdenes. Sin ojos crueles y entrecerrados observando cada uno de sus movimientos. Sin una pata fría que lo inmovilizaba mientras otra tiraba dolorosamente de la piel desnuda de su frente, recordándole, una y otra vez, quién tenía poder sobre quién. El persa no lo sabía. Ese pensamiento envió un escalofrío agudo y eléctrico a través del pecho de Meowth. Persa no tenía ni idea de que su sirviente jamás regresaría. No tenía ni idea de que el pequeño y obediente carroñero se había escabullido por el bosque no con miedo apretándole la garganta, sino con determinación. No tenía ni idea de que la búsqueda de comida había terminado en abandono. Una pequeña y fea chispa se encendió dentro de Meowth. Bien. Déjalo esperar. Que gruñera, paseara y se enfureciera en esa cabaña podrida. Que sintiera el hambre roerle el estómago, que las paredes se cerraran, que el silencio se extendiera y se extendiera hasta volverse insoportable. A Persian nunca le importó que Meowth pasara hambre. Nunca se detuvo cuando Meowth gimió. Nunca soltó ese amuleto robado, ese pedazo de sí mismo robado, ni siquiera cuando los ojos de Meowth ardían de dolor y humillación. Maullido, una parte de Meowth, pequeña, aguda y vengativa, sintió una satisfacción feroz ante ese pensamiento. Te lo mereces. El pensamiento lo sorprendió. Las orejas del pequeño Meowth se aplanaron y respiró con dificultad. Sus garras se clavaron en la tierra, clavándolo en el suelo mientras la descarga de adrenalina amenazaba con derribarlo.
Ese pensamiento no fue amable. No fue tierno. Ya no era quien solía ser. Y sin embargo, estaba allí. Porque Persa nunca le había mostrado piedad. Porque Persa había tomado algo sagrado y lo había usado como cadena. Porque Persa había convertido a su familia en una jaula. El pequeño Meowth salvaje cerró los ojos con fuerza. La imagen llegó sin que nadie la viera, como siempre ocurría cuando sus emociones se entrelazaban. Una pequeña cabaña, antaño cálida y luminosa. Una mujer humana de manos suaves y una risa que llenaba el aire como la luz del sol. Su voz, dulce al llamarlos a ambos por su nombre. Meowth se acurrucaba a sus pies. Persian se estiraba perezosamente al sol, orgulloso y elegante, aún no cruel. Ella los había amado a ambos. Esa fue la parte que más me dolió. Persian no siempre había sido así. Antes, era protector, distante pero leal. Antes, compartía la comida en lugar de acapararla. Antes, acariciaba el pelaje desaliñado de Meowth con cariño rudo en lugar de desgarrarlo con garras y palabras. Y ella había adorado a Meowth. Ella le cepilló el pelaje cuando estaba enmarañado. Se rió cuando tropezó con sus propias patas. Apretó su frente contra la de él y le susurró cosas que él no entendía, pero que sentía de todos modos. Nunca lo trató como si fuera pequeño, inferior o prescindible. Cuando ella murió, todo cambió. La cabaña se enfrió. Persian se amargó. Y Meowth aprendió a tener miedo. Un dolor agudo floreció detrás de sus ojos. Ella no aprobaría esto. El pensamiento fue más fuerte que cualquier golpe que Persa le hubiera asestado jamás. Meowth se encogió aún más, apretando aún más la cola y con las orejas tan bajas que le rozaban los hombros. Su respiración se entrecortó al sentir una creciente culpa, ardiente e implacable. Dejar que Persian muriera de hambre, por muy cruel que se hubiera vuelto, se sentía mal. Malvado. Como una traición no solo a Persian, sino a su memoria. Ella estaría avergonzada. Eso dolió más que el hambre. Maullido, el sonido se le escapó sin que pudiera detenerlo. Pequeño, entrecortado, apenas audible. Se desvaneció en el bosque, engullido por las hojas y la distancia. El pequeño Meowth levantó la cabeza lentamente, con los ojos brillantes. No iba a volver. De eso estaba seguro. Ni ahora. Ni nunca. No después de probar la libertad, por aterradora que fuera. No después de tener por fin de nuevo un amuleto. Su nuevo amuleto, escondido a salvo, esperándolo como una promesa. Pero tal vez había otra manera. No tenía por qué ser él quien condenara a Persa. El pensamiento se le ocurrió sigilosamente, tentativo pero insistente. Las orejas de Meowth se crisparon mientras su mente se aferraba a él, dándole vueltas desde todos los ángulos. Los humanos vivían cerca. Pueblo Crema no estaba lejos. Había visto las luces de noche, olido la comida en el viento, oído el murmullo distante de voces. Los humanos ayudaban a los Pokémon constantemente. Tenían centros Pokémon. Rangers. Manos amables y ojos más tiernos que los de Persian. Si supieran que Persian está atrapado en esa cabaña, sin poder salir, muriendo de hambre lentamente, lo ayudarían. Irían allí. Lo liberarían. El persa viviría. Meowth no tendría que volver a verlo. No tendría que dar explicaciones. No tendría que soportar castigos, súplicas ni rabia. Podría desaparecer en el bosque en cuanto las palabras salieran de su boca, correr hasta que le dolieran las patas y le ardieran los pulmones, y no mirar atrás jamás. Se sintió correcto. No era perfecto. No estaba limpio. Pero era lo suficientemente bueno como para que la culpa que lo oprimiera se aliviara un poco. Meowth se enderezó lentamente, tomando consciencia. El plan se cristalizó en su mente, frágil pero viable. Primero, necesitaba su amuleto. No podía ir a ningún lado, no podía enfrentarse a nadie, sin él. Era demasiado peligroso. Demasiado revelador. Persian le había enseñado exactamente lo vulnerable que podía ser un Meowth sin amuleto. El recuerdo de la piel desgarrada y el dolor abrasador le hizo temblar los bigotes. No. Primero tenía que recuperar su nuevo amuleto. El pequeño Meowth salvaje se adentró en el bosque, moviéndose con cautela, con el cuerpo agachado y alerta. Sus patas lo llevaron por estrechos senderos de caza y entre raíces gruesas, pasando junto a piedras cubiertas de musgo y troncos caídos, húmedos y resbaladizos. El bosque se sentía vivo a su alrededor, vigilante, susurrante, pero no hostil. Por una vez, se sentía más amable que la cabaña.
Entonces, juntando todo el coraje que le quedaba, el desaliñado y pequeño Meowth avanzó más hacia el bosque y hacia la libertad, hacia la misericordia, no solo para Persian, sino también para él mismo. Después de todo, ya era hora. El pasillo fuera de la sala de recuperación parecía más estrecho de lo que debería ser. El centro Pokémon estaba en silencio, más silencioso que la sala de espera, incluso más silencioso que los pasillos por los que habían pasado. Las paredes eran de un rosa suave y clínico, interrumpidas solo por una puerta encajada en el marco, con una pequeña luz sobre ella que brillaba fijamente para indicar que estaba ocupada. Más allá, las máquinas zumbaban a un ritmo bajo y uniforme, un latido mecánico que le recordó a Nolan demasiado lo cerca que habían estado las cosas de salir mal. Se detuvo justo antes de la puerta. Ash casi choca directamente con su espalda. Oye. Siseó el chico de cabello azabache, recuperándose y bajando la voz mientras Pikachu se movía sobre su hombro. ¿Qué estás haciendo? Nolan no respondió de inmediato. La mirada del joven entrenador Pokémon estaba fija en la puerta, en la fina franja de luz en sus bordes. Por un instante, casi pudo volver a verla. La sangre, el espacio vacío en la frente de Meowth donde debería haber estado el amuleto, la forma en que sus sollozos sonaban menos a llanto y más a algo desgarrándose. Voy a entrar, dijo Nolan en voz baja. Nolan, la mandíbula de Ash se tensó instantáneamente. Lo digo en serio. Misty se detuvo unos pasos detrás de ellos, con los brazos ya cruzados y una expresión severa. Brock se quedó a su lado, con las manos en los bolsillos de su chaleco, el rostro pensativo pero tenso. Ash se pasó una mano por el pelo, irradiando frustración. ¿Por qué? Preguntó finalmente, en voz baja pero cortante, ¿por qué te haces esto? ¿A nosotros? Está despierto. Está vivo. Nuestra responsabilidad se acaba. Nolan finalmente se giró para mirarlo. Su expresión no era de enojo. Al contrario, era dolorosamente tranquila. No lo creo, dijo Nolan simplemente. Por supuesto que no, se burló Ash suavemente. No se trata del equipo Rocket, continuó Nolan. En realidad no. Misty dejó escapar una risa corta e incrédula. Oh, vamos, se burló la chica. Lo digo en serio, dijo Nolan, mirándola a los ojos. Era más que evidente que el chico de cabello dorado ya estaba harto de esa discusión. Lo que sea que lo atacó no solo lo lastimó. Le costó algo fundamental. Y sigue ahí fuera. ¿Y eso lo convierte en nuestro problema? Replicó Ash. No, respondió Nolan con serenidad. Pero eso lo convierte en un problema de alguien. Y ahora mismo, somos los únicos que sabemos lo suficiente como para hacer las preguntas correctas. Ash negó con la cabeza. Estás dejando que la simpatía nuble tu juicio, le dijo sin rodeos el chico de cabello azabache a su mejor amigo. Tal vez, admitió Nolan encogiéndose de hombros casualmente, pero no me iré sin al menos hablar con él. Tomó aire y trató de tranquilizarse. Y si no quieres entrar, añadió el chico de cabello dorado en voz baja, no tienes por qué hacerlo. Tú tampoco, Misty. Ni Brock. Lo haré solo si es necesario. Las palabras cayeron más pesadas de lo que Nolan pretendía. Ash lo miró con los ojos abiertos y llenos de incredulidad. ¿De verdad harías eso? Miró boquiabierto al otro chico de Pueblo Paleta. Sí. La respuesta fue inmediata. Inquebrantable. Durante un largo instante, nadie habló. El zumbido de las máquinas al otro lado de la puerta llenó el silencio, mesurado e implacable. Brock ajustó su postura, rompiendo el contacto visual con el grupo. No estarás solo, dijo finalmente el aspirante a criador de Pokémon. Misty exhaló bruscamente por la nariz. No puedo creer esto, murmuró la especialista en Pokémon de tipo agua, con un toque de incredulidad en su tono y expresión, realmente no puedo. Ash los miró a ambos y luego a otro lado, con los puños apretados. Pikachu dejó escapar un chillido silencioso e inseguro y se dio un codazo en la mejilla. Odio esto, dijo Ash en voz baja. Luego, más alto, continuó. Bien. Pero en cuanto intente algo, nos vamos, terminó Nolan rápidamente por él, de acuerdo. Ash no pareció convencido, pero asintió una vez. Nolan extendió la mano hacia la puerta. Sintió la manija fría bajo sus dedos al empujarla. La habitación al otro lado estaba más oscura que el pasillo. La luz se había atenuado. Unas cortinas pálidas rodeaban la cama, y sus bordes reflejaban la luz del monitor que estaba a su lado. El pitido constante llenaba el espacio, lento y tranquilizador. El aire olía ligeramente a antiséptico y a lino limpio. Meowth yacía recostado sobre una pila de almohadas, con su pequeño cuerpo bajo una manta color crema.
Una gruesa venda le envolvía la cabeza, ocultando la horrible herida que había debajo y cubriendo el lugar donde debería haber estado su amuleto. Solo se veían sus orejas por encima. Se movieron en cuanto se abrió la puerta. Debajo, la mirada del Pokémon Gato Araña se dirigió hacia ellos al instante. Afilado. Cauteloso. Agotado. Nolan sintió que sus hombros se tensaban automáticamente. Bulba, Meadow se acercó a su pierna, las enredaderas se levantaron ligeramente, alerta. Pikachu saltó del hombro de Ash y avanzó un paso, sus mejillas emitiendo una leve chispa de advertencia antes de calmarse. La mirada de Meowth los recorrió a todos, deteniéndose en Pikachu, luego en Pradera y luego en Nolan. Su boca se torció en una especie de sonrisa burlona, pero no llegó a sus ojos. Bueno, dijo Meowth con voz áspera, aún irritada por el llanto y el dolor, no es sorprendente. Nadie respondió. El silencio se prolongó, denso e incómodo. Tranquilos, idiotas, resopló Meowth en voz baja. Si tuviera que intentar algo, no lo haría desde una cama de hospital. Meowth. Ash se cruzó de brazos, con el ceño fruncido. La desconfianza que sentía por la criatura que tenían delante era prácticamente palpable. Es bueno saberlo, respondió sarcásticamente. Meowth entrecerró los ojos levemente, pero luego dejó caer los hombros. La lucha pareció abandonarlo de golpe. Supongo, dijo lentamente el Pokémon Gato Rasguñador, mirando hacia otro lado, que te debo un agradecimiento. Especialmente a ti, Ricitos de Oro. Las palabras sonaban forzadas. Como si doliera decirlas. Nolan parpadeó, sorprendido. Por traer a Meowth aquí, Meowth aclaró bruscamente, no tenía por qué hacer eso. Nolan cambió su peso. No hubo problema, respondió finalmente. La mentira le supo amarga, no porque no fuera cierta, sino por lo mucho que había sido un problema. Emocionalmente. Moralmente. De maneras que Nolan aún intentaba desentrañar. La incomodidad en la habitación aumentó. Brock se apoyó en la pared, con los brazos cruzados. Misty permaneció rígida cerca de la puerta, sin apartar la vista de Meowth. Ash permaneció plantado cerca de Pikachu, rígido y a la defensiva. Nolan dio un paso adelante. Luego otro. Acercó una de las sillas a la cama y se sentó con cuidado, como si cualquier movimiento brusco pudiera romper el frágil alto el fuego que se extendía entre ellos. ¿Cómo te sientes?, preguntó Nolan con una voz sorprendentemente suave, considerando con quién hablaba. Meowth dejó escapar una risa corta y amarga. ¿Qué te parece?, respondió el Pokémon Gato Araña. Entonces su expresión se torció y su voz se apagó. Siento como si me hubieran arrebatado todo. Nolan se estremeció antes de poder detenerse. Las palabras le recordaban a algo que había leído una vez, enterrado en una sección densa de una entrada de la Pokédex que casi se había saltado. Los amuletos de Meowth no eran ornamentales. Eran biológicos, culturales, psicológicos, un marcador de identidad. Perder uno era traumático de una manera que la mayoría de los humanos, e incluso la mayoría de los Pokémon, no podían comprender del todo. ¿Que se lo quiten por la fuerza? La palabra cruel ni siquiera era suficiente para describirlo. Lo siento, dijo Nolan en voz baja. Meowth lo miró sorprendido. Sus orejas se crisparon. Por un instante, algo crudo se reflejó en su rostro. Dolor, ira, humillación, todo mezclado. Sí, murmuró, yo también. Nolan tragó saliva. Esto era mucho más difícil de lo que pensaba. ¿Recuerdas algo más?, finalmente logró preguntar el chico de cabello dorado en voz baja, algo que pueda ayudarnos a entender qué te atacó. Meowth cerró los ojos brevemente y frunció el ceño bajo el vendaje. No, dijo el Pokémon Gato Araña después de un momento, justo lo que te dije antes. Rápido. Silencioso. Garras como cuchillos. No habló. No dudó. Ash se burló antes de poder detenerse. Suena conveniente, murmuró. Conveniente. Meowth miró fijamente al chico de cabello negro, repitiendo la palabra con incredulidad. ¿Crees que Meowth miente? Creo que eres del equipo Rocket, respondió Ash sin rodeos, su enojo casi tangible, y eso te hace poco confiable por defecto. Meowth enseñó los dientes ligeramente. Qué gracioso, respondió con desprecio el Pokémon Gato Rasguñador. Eso dice un imbécil que se tira de cabeza a las trampas a diario. Tu juicio no es precisamente famoso, chico. Nolan intervino rápidamente. Nadie está acusando a nadie de nada, me dio inmediatamente el chico de cabello dorado, levantando una mano. Ash, por favor. Ash miró hacia otro lado, con la mandíbula apretada. Nolan se volvió hacia Meowth. ¿Por qué alguien robaría el amuleto de un Meowth?
Preguntó con cuidado. Esa era la parte que más le preocupaba. No solo el quién, sino el por qué. ¿De qué le serviría a alguien más? Meowth se quedó mirando el techo. No lo sé, dijo la pequeña criatura peluda en voz baja. No es que valga nada para nadie más que para Meowth. No es una baratija. No es solo para intercambiar. Es personal. Sus garras se enroscaron en la manta. Si solo se trataba de hacerme daño, continuó Meowth, con la voz ligeramente temblorosa, podrían haberlo hecho peor. ¿Pero quitarme mi dinero? Eso fue a propósito. Nolan asintió lentamente. Eso es lo que me preocupa, admitió el niño. El silencio volvió a caer. Entonces, inesperadamente, Meowth habló. Encerrada dorada. Nolan miró hacia arriba. Meowth lo miraba ahora, no con su habitual presunción u hostilidad, sino con algo desnudo y desesperado en sus ojos. Ayúdame, suplicó Meowth. La palabra golpeó la habitación como un plato que se cae al suelo. Ash se puso rígido. Misty respiró hondo. Los ojos de Brock se abrieron de par en par tras su expresión estoica. Las orejas de Meowth se aplanaron mientras continuaba, con la voz quebrada. Sé que no lo merezco. Sé lo que he hecho. Lo que hemos hecho. Pero no puedo, tragó saliva con dificultad. No puedo perseguirlo así. Hizo un débil gesto hacia sí mismo, hacia los vendajes, la cama, las máquinas. Ni siquiera puedo mirarme ahora mismo, admitió con voz ronca el Pokémon gato rasguño. Por favor. Nolan sintió que algo se retorcía dolorosamente en su pecho. Si no lo recupero, susurró Meowth, mientras las lágrimas brotaban a pesar de su evidente esfuerzo por contenerlas, ya no seré Meowth. La habitación estaba completamente en silencio. Nolan miró hacia atrás a sus amigos. Ash parecía desgarrado, con la ira y la compasión en conflicto en su rostro. La expresión de Misty se había suavizado a su pesar, con los labios apretados en una fina línea. La mirada de Brock estaba cargada de pensamientos, con la preocupación grabada profundamente en sus rasgos. Todos parecían tan conflictivos como se sentía Nolan. Nolan se volvió hacia Meowth. Abrió la boca, y luego se detuvo. La respuesta, cualquiera que fuese, se le quedó dolorosamente alojada en la garganta. Las máquinas seguían pitando sin parar. Afuera, más allá de los muros del centro Pokémon, el bosque aguardaba. Y Nolan no dijo nada. El árbol se alzaba ante él como un juez. Su tronco era grueso y lleno de cicatrices, con la corteza agrietada y surcada por la edad, y sus raíces se alzaban del suelo del bosque como dedos nudosos que se aferraban a la tierra. Las sombras se acumulaban en torno a su base, más profundas y frías que las del resto del bosque, y el hueco a media altura del tronco se abría sombríamente, una boca abierta a la espera de emitir su juicio. El pequeño y desaliñado Meowth salvaje aminoró sus pasos. Sus patas se sentían más pesadas a cada centímetro que se acercaba al árbol. Su corazón latía con fuerza en su pecho, ya no impulsado por la adrenalina ni la esperanza, sino por algo mucho más sofocante. Duda. Culpa. Una terrible y hundente certeza de que una vez que hiciera eso, no habría vuelta atrás. Maullido, el sonido se le escapó sin querer, suave, incierto. Se desvaneció entre las hojas, sin respuesta. Se detuvo al pie del tronco y estiró el cuello hacia arriba, con la mirada fija en el hueco. Allí lo esperaba. El amuleto de reemplazo. El objeto robado. La llave. La maldición. La respuesta a todo. Las patas del pequeño Meowth salvaje temblaban al trepar, arañando suavemente la corteza con sus garras. Los movimientos familiares no lograron estabilizarlo esta vez. Cada tirón hacia arriba le hacía sentir un nudo en el estómago y un dolor aún mayor en el pecho. Recordó haberlo escondido allí, apenas una hora antes. Lo frenético que había estado, lo desesperado que había estado, cómo lo había metido en el hueco como un secreto demasiado peligroso para mantenerlo en secreto. Ahora deseaba, absurdamente, que no estuviera allí. Que buscara dentro y no encontrara nada. Que el destino decidiera por él. Pero el destino nunca había sido amable. El pequeño y desaliñado Pokémon de tipo normal llegó al hueco y se detuvo, respirando con dificultad. Sus bigotes temblaron mientras observaba la oscuridad, dilatando las pupilas para adaptarse. Hojas. Tierra. Madera podrida. Y oro. Brillaba tenuemente, captando la poca luz que se filtraba a través del dosel. El amuleto yacía enclavado contra la curva interior del hueco, inocente en su quietud, ajeno a los estragos que ya había causado. El pequeño Meowth se quedó congelado. Durante un largo y doloroso instante, simplemente lo miró fijamente. Cada fibra de su ser gritaba. Equivocado. Esto está mal.
El pensamiento golpeó a la adorable criatura con tanta fuerza que le cortó el aliento. Sus garras se clavaron en la corteza, anclándolo allí mientras una oleada de náuseas lo recorría. Imágenes inundaron su mente sin ser invitadas. Pelaje enmarañado en sangre, una cabeza vendada, sollozos huecos arrancados de una garganta desgarrada por la agonía. Otro Meowth. Alguien que nunca le había hecho daño. Alguien que nunca le había quitado nada. Alguien que no había hecho nada más que existir en el lugar equivocado en el momento equivocado. Él había hecho esto. No es Persa. No es el bosque. No es el destino. A él. Miau, el sonido se quebró, débil y entrecortado. Las lágrimas inundaron sus ojos, difuminando el brillo dorado hasta que brilló como el fuego. Su pecho se contrajo al comprender que lo estaba haciendo cada vez más pesado con cada latido. No soy diferente. El pensamiento lo aterrorizó. Persian le había robado su amuleto para controlarlo. Para doblegarlo. Para mantenerlo atrapado, obediente y pequeño. Y ahora Meowth le había robado el amuleto a otro para sobrevivir. Diferentes razones. Mismo resultado. En muchos sentidos, él y la criatura que había abandonado en esa cabaña eran un reflejo el uno del otro. Ambos habían tomado algo sagrado. Ambos lo habían justificado como necesario. Ambos se habían elegido a sí mismos por encima del sufrimiento ajeno. La comparación me quemó. ¡No! La diminuta criatura temblorosa negó la idea con desesperación, sacudiendo la cabeza con tanta fuerza que le temblaban las orejas. No, no, no. Eso no era cierto. No podía ser. Era más amable que Persa. Siempre había sido más amable. No disfrutaba lastimando a los demás. No le gustaba el control. No lo había hecho por crueldad, orgullo ni poder. Esto era desesperación. Desesperación pura y sin adulterar. Eso importaba. Tenía que importar. Miau, Meowth, murmuró para sí mismo, con la voz temblorosa como si las palabras pudieran convencerlo. Pero el bosque no ofrecía consuelo. Su mirada volvió al amuleto y su pecho se apretó dolorosamente cuando otra verdad emergió. Silenciosa, devastadora, innegable. Todavía podría arreglar esto. La idea era simple. Brutal. Podría encontrar al otro Meowth. Podría devolver el amuleto. Podría disculparse, humillarse, pedir perdón si fuera necesario. Podría reparar el peor daño que había causado. La imagen apareció vívidamente en su mente. Acercándose a ese Meowth herido, colocando el amuleto de nuevo en su sitio, viendo cómo la luz volvía a sus ojos. El alivio lo inundó al pensar, entonces el miedo lo aplastó. Porque hacer eso significaba renunciar a ello. Renunciar a su única oportunidad. Sin amuleto, un Meowth no estaba completo. Sin amuleto, era vulnerable, social, psicológica e instintivamente. No era solo cuestión de identidad. Era cuestión de supervivencia. El mundo trataba a los Meowth sin amuleto de forma diferente. Peor. Como si estuvieran rotos. Incompleto. Un Meowth sin amuleto no podía simplemente alejarse de un amo abusivo. Persian lo sabía. Por eso había mantenido cautivo el amuleto de Meowth durante tanto tiempo. Por eso lo había usado como una promesa, una amenaza, una correa. Persian había comprendido, con cruel claridad, que sin él, Meowth nunca se iría. No de verdad. No a salvo. Eso era lo que representaba este nuevo encanto. Libertad. La palabra resonó en la mente del pequeño y salvaje Meowth, pesada y embriagadora. Libertad para correr. Libertad para elegir. Libertad de existir sin miedo que le apriete la garganta a cada momento. Sus pequeñas patas ahora temblaban violentamente, sus garras raspaban la madera interior del hueco mientras su resolución se fracturaba y se reformaba una y otra vez. No puedo. No puedo volver atrás. El pensamiento aterrorizó al pobre Pokémon gato rasguño más que cualquier otra cosa en su vida. Devolver el amuleto significaba regresar a una vida de esclavitud, de obediencia impuesta por el dolor, el hambre y la humillación. Significaba volver al alcance de Persian, de nuevo bajo su sombra, de nuevo en esa cabaña sofocante donde el amor se había podrido en crueldad. No existiría en absoluto. Un sollozo brotó de su pecho, áspero y crudo, resonando débilmente en el hueco. Maullido. La pequeña criatura cerró los ojos con fuerza, y las lágrimas brotaron a raudales, resbalando por la tierra de sus mejillas. Deseaba, desesperadamente, ser mejor que esto. Ser el amable Meowth que su humana había amado. Aquel a quien ella había cepillado, elogiado y en quien había confiado. Ella odiaría esto. El pensamiento lo atravesó más profundamente que cualquier garra. Vería este robo. Esta decisión.
Este daño. Y se sentiría decepcionada. Eso le dolía más que nada. Pero incluso ese dolor palidecía ante el terror de regresar. Lentamente, tan lentamente que parecía como si su cuerpo se moviera a través del agua, Meowth metió la mano en el hueco. Su pequeña patita rozó el delicado amuleto. El metal estaba frío. Sólido. Real. En el instante en que el pequeño Meowth salvaje lo tocó, algo en su interior volvió a gritar. Esta vez no de advertencia, sino de anhelo. Todo su ser se inclinó hacia él, el instinto le gritaba que esto era suyo ahora. Que esto era lo que necesitaba. Que sin él, nunca escaparía del todo. Su conciencia se agitaba y le rogaba que parara. Él lo aplastó. Lo aplastó bajo el peso de todo lo que había soportado. Cada noche con hambre. Cada día con miedo. Cada momento de dolor, degradación y control. Lo siento. Lo siento mucho. Con patas temblorosas, el pequeño Meowth levantó el amuleto de su escondite. Ahora brillaba con más fuerza en la penumbra, el oro reflejaba la poca luz que había, radiante, terrible y hermoso a la vez. Lo contempló con una reverencia manifiesta, con la respiración entrecortada y una opresión en el pecho tan fuerte que le dolía. Esto estuvo mal. Esta fue la salvación. La contradicción lo desgarraba. Bajó del árbol mecánicamente, con las patas resbalando una vez, casi cediéndole las piernas. Al llegar al suelo del bosque, se quedó allí temblando, con el amuleto firmemente agarrado entre las patas. El bosque contuvo la respiración. El pequeño Meowth levantó el amuleto. Por un instante, solo uno, lo sostuvo sobre su cabeza, con los brazos temblorosos y los ojos cerrados, como preparándose para un golpe. Los recuerdos brillaron como relámpagos. La mueca de Persian. La sonrisa de su humano. El grito de otro Meowth. Libertad. Agonía. Elección. Entonces, con un sonido entrecortado, entre un sollozo y un jadeo, presionó el amuleto en el centro de su frente, y el dolor explotó. No era un dolor limpio. No era agudo ni fugaz como un corte o una quemadura. Era profundo, ardiente, como si le estuvieran imponiendo algo que su cuerpo necesitaba y rechazaba a la vez. Sus nervios se encendieron en protesta, cada centímetro de él gritaba mientras el hechizo se unía, la magia desgarrando piel, huesos e instinto. La espalda del pequeño Meowth se arqueó violentamente. Sus garras arañaron la tierra mientras sus piernas se doblaban, su cuerpo convulsionando mientras el dolor aumentaba, cada vez más, insoportable. Su visión se volvió blanca, luego roja, luego negra por los bordes. Abrió la boca, y gritó. Un grito de agonía pura y absoluta salió de su garganta, resonando por el bosque, rompiendo el silencio y enviando a los pájaros a gritar hacia el cielo. Yo. El sonido atravesó los árboles como una herida. Y el bosque solo respondió con silencio. A kilómetros de distancia, el efecto fue instantáneo. En un instante, la habitación del hospital se sumió en un silencio incómodo y frágil, de esos que se instalan solo porque todos dentro tienen miedo de hablar, de que una palabra equivocada pueda inclinar la balanza. El pitido constante del monitor cardíaco era el sonido más fuerte de la habitación. Su ritmo era lento y regular, casi tranquilizador a pesar de la tensión que se sentía en el aire. Al momento siguiente, Meowth gritó. Salió de él sin previo aviso, un sonido crudo y animal que pareció atravesar las paredes del centro Pokémon. No era un grito, ni una maldición, ni siquiera un grito de auxilio. Era pura agonía, sin filtro y aterrador, el tipo de grito que erizaba todos los pelos de Nolan. ¡Ah! Ash gritó y saltó hacia atrás instintivamente. ¿Qué? Misty jadeó y se llevó las manos a la boca. Meowth. Dijo ella boquiabierta. La calma se rompió por completo. El cuerpo de Meowth se convulsionó violentamente en la cama del hospital, las mantas se enredaron en sus extremidades mientras se retorcía. Sus garras arañaron inútilmente las sábanas, destrozando la tela mientras su espalda se arqueaba con tanta fuerza que Nolan temió que se rompiera. El monitor cardíaco se disparó descontroladamente, y su ritmo constante fue reemplazado por una alarma frenética y estridente. La respiración de Nolan se entrecortó. Algo anda mal. Dijo, dando un paso adelante. Meowth, oye. Meowth puso los ojos en blanco, sus pupilas desaparecieron hasta que solo se veía blanco bajo sus párpados. Apretó la mandíbula con tanta fuerza que Nolan pudo ver los músculos de su rostro tensarse bajo las vendas, rechinando los dientes audiblemente mientras otro grito ahogado se abría paso a través de su garganta. Pica. Pikachu se erizó, la electricidad crepitó levemente en sus mejillas. Saur.
Las enredaderas de Meadow se desplegaron con fuerza, tensándose, y sus pétalos temblaron mientras se acercaba protectoramente a Nolan. Ash se quedó mirando, congelado entre el instinto y la incredulidad. ¿Está preparando un ataque? Adivinó el chico de cabello negro, buscando una explicación a lo que estaban presenciando. ¿Es algún tipo de truco? ¡No! Espetó Nolan, más fuerte de lo que pretendía. Esto no es un ataque. Podía sentirlo en los huesos. Esto no estaba controlado. Esto no era deliberado. Esto era algo que iba a salir catastróficamente mal. ¡Ah! Ese grito otra vez. Todo el cuerpo de Meowth se tensó, sus extremidades se bloquearon por una fracción de segundo antes de volver a sacudirse, esta vez con más fuerza. La cama se sacudió violentamente, y las ruedas chirriaron contra el suelo al desplazarse varios centímetros. Meowth. Susurró Misty, con la voz temblorosa a pesar de sí misma. Dios mío. Nolan se acercó un paso más, con el corazón latiéndole con fuerza. No sabía qué hacer, no era médico, ni siquiera entendía del todo la fisiología de Meowth, pero quedarse allí de pie observándose le hacía imposible. Luego ocurrió algo más. Un resplandor blanco enfermizo floreció debajo de las vendas que envolvían la cabeza de Meowth. Al principio era tenue, apenas un tenue brillo que se filtraba a través de la tela, pero en cuestión de segundos se intensificó, haciéndose más brillante y áspera. La luz pulsaba erráticamente, destellando al ritmo de las convulsiones de Meowth, proyectando sombras distorsionadas en las paredes y el techo. El aire se sentía extraño, cargado y frío a la vez. A Nolan le hizo sentir mal. Ash entrecerró los ojos ante el duro resplandor. Bueno, eso definitivamente es un ataque, ¿verdad? Trató de razonar el chico de cabello azabache, aunque su voz no transmitía mucha convicción. Tiene que estar haciendo algo. Nolan meneó la cabeza bruscamente. ¡No! Míralo. Ordenó Nolan con firmeza, con sus gélidos ojos azules abiertos por el horror. No tiene el control. Esto parece más bien, un ataque. O algo peor. Sus palabras cayeron como una mancuerna. Los 4 jóvenes entrenadores Pokémon se quedaron mirando con horror cómo el resplandor se hacía más intenso y las vendas empezaban a humear levemente, como si estuvieran quemadas desde abajo. ¡Ah! Meowth dejó escapar otro grito desgarrador, ahora ronco, destrozado por el dolor, su voz quebrándose a mitad de camino. «Necesitamos ayuda», gritó Brock de repente, poniéndose en movimiento. El aspirante a criador de Pokémon giró sobre sus talones y corrió hacia la puerta, abriéndola con tanta fuerza que golpeó contra la pared. «Enfermera Joy», gritó Brock desde el pasillo. «Chansey. Necesitamos ayuda. Ahora». Su voz resonó, frenética y aguda, cortando el silencio del pasillo como una sirena. Dentro de la habitación, Nolan se quedó paralizado, dividido entre precipitarse y el miedo a empeorar las cosas. Apretó los puños a los costados, con las uñas clavadas en las palmas. «Espera», susurró en voz baja, aunque no sabía a quién se lo decía, solo, «espera». El cuerpo de Meowth se sacudió de nuevo, con más fuerza que antes, y su grito se cortó bruscamente en un jadeo ahogado. Por un segundo horrible, Nolan creyó que había dejado de respirar. Entonces se oyeron pasos retumbantes en el pasillo. La puerta se abrió de golpe y la enfermera Joy entró corriendo, con Chansey caminando a su lado tan rápido como sus cortas piernas podían llevarla. «Chansey. Necesitamos». La enfermera Joy se interrumpió, evaluando la escena con una sola mirada horrorizada. «¡Oh, no!». Su compostura profesional se quebró levemente al ver al Pokémon retorciéndose, el monitor errático y el brillo antinatural que se filtraba a través de las vendas. «¿Qué pasó?», preguntó bruscamente. «Acaba de empezar», exclamó Ash con la voz tensa y los ojos rojizos muy abiertos. «Simplemente», gritó y luego esto». La enfermera Joy ya se estaba moviendo, sus manos volaban mientras ajustaba el monitor y se acercaba a Meowth, con cuidado pero con urgencia. «Esta no es una reacción normal», murmuró la enfermera de cabello rosa. «Sus signos vitales están por todas partes». El resplandor blanco pulsó con violencia, brillando aún más, obligando a todos a protegerse los ojos. La enfermera Joy contuvo el aliento. «Chansey, usa refrescar. Ahora», ordenó, volviéndose hacia su asistente Pokémon con un aire de urgencia que no pasó desapercibido. «Dale un poco de tu energía». El raro Pokémon rosa respondió al llamado. «Chan», gritó Chansey, asintiendo vigorosamente. «Chansey». Apoyó los pies junto a la cama, cerrando los ojos en concentración mientras su cuerpo comenzaba a brillar con una suave y etérea luz rosa.
Su calidez contrastaba marcadamente con el blanco enfermizo que irradiaba la cabeza de Meowth. Nolan no pudo evitar quedarse atónito. Nunca había visto a Refresh en persona. Zarcillos de energía curativa emanaron de Chansey, bañando el cuerpo tembloroso de Meowth, hundiéndose en él como suaves olas. Por un breve y esperanzado segundo, los humanos creyeron que podría estar funcionando. El movimiento de Meowth se ralentizó, solo una fracción. Pero entonces su grito salió de él otra vez, más fuerte que antes. ¡Ah-ak! El resplandor blanco surgió con violencia, eclipsando el rosa, con una intensidad tan intensa que dolía mirarlo. Chansey se tambaleó hacia atrás con un grito de sorpresa, mientras la energía curativa se disipaba inútilmente en el aire. No funcionó. Susurró la enfermera Joy, con el horror impregnando su voz. No hizo nada, el pecho de Nolan se apretó dolorosamente. ¿Por qué no funciona?, preguntó Misty, con un tono de pánico en sus palabras. A pesar de ser su enemiga, Misty no le desearía este sufrimiento ni a Meowth ni a nadie. ¿Qué le pasa? No lo sé, admitió la enfermera Joy con tristeza, pero sea lo que sea, tiene raíces muy profundas. ¡Ah-ak! Meowth se convulsionó de nuevo, sus garras se clavaron en el colchón mientras el brillo pulsaba erráticamente, casi frenéticamente ahora, como algo que luchaba por anclarse donde no pertenecía. Nolan se sintió enfermo. Esto fue culpa suya. El pensamiento lo golpeó con brutal claridad. Si no hubiera insistido en quedarse. Si no hubiera insistido en hablar con Meowth. Si no hubiera dejado que esto se alargara, no. Eso no tenía sentido. Y, sin embargo, no podía evitar la sensación de que estaba presenciando las consecuencias de algo mucho más grande de lo que cualquiera de ellos podía comprender. Enfermera Joy, dijo Nolan con urgencia, dando un paso adelante a pesar de sí mismo, ¿estará bien? La pregunta parecía pequeña e inadecuada, pero era todo lo que tenía. La enfermera Joy no lo miró de inmediato. Su atención seguía fija en Meowth, en los monitores, en la luz antinatural que aún se filtraba a través de las vendas. Tenía la boca apretada, la mandíbula apretada. Finalmente, se enderezó y se giró hacia ellos. Todos deben salir de la habitación, dijo con firmeza la enfermera de cabello rosa. Ash se erizó inmediatamente. ¿Qué? Ni hablar. Protestó el chico de pelo negro, sin que le gustara en absoluto la despedida. Podemos ayudar. No, no puedes, respondió la enfermera Joy, no con crueldad, pero con absoluta autoridad. Ahora mismo estás estorbando. Necesito espacio para entender qué está pasando y cómo detenerlo. Pero, empezó Nolan. Por favor, interrumpió la enfermera Joy con suavidad, mirándolo a los ojos. No había enojo. Solo urgencia. Déjame hacer mi trabajo. Nolan tragó saliva con dificultad. ¿Estará bien?, preguntó nuevamente el chico de cabello dorado, esta vez más tranquilo. Odiaba lo mucho que le importaba. Odiaba que después de todo lo que Meowth había hecho, cada plan, cada mentira, cada intento de robar Pokémon, verlo sufrir así le revolviera el pecho. Nadie merecía esto. La expresión de la enfermera Joy se suavizó un poco. No lo sé todavía, admitió, pero haré todo lo que pueda. Lo prometo. Ella hizo un gesto hacia la puerta. Tendré respuestas para usted tan pronto como pueda, al menos la enfermera de cabello rosa intentó sonar tranquilizadora mientras pronunciaba esas palabras. Nolan asintió rígidamente. Está bien, dijo con voz ronca a pesar de sí mismo, está bien. Ash dudó, con los puños apretados, luego se giró bruscamente y se dirigió a la puerta. Misty lo siguió, mirando hacia atrás con preocupación en el rostro. Brock se quedó un instante más antes de saludar a la enfermera Joy con un breve y respetuoso asentimiento. Pikachu lanzó una última mirada ansiosa por encima del hombro, con las orejas caídas. Bulba, las enredaderas de Meadow temblaron mientras retrocedía hacia la puerta, enredaderas enroscándose protectoramente alrededor de la pierna de Nolan hasta que él la empujó suavemente hacia adelante. Cuando Nolan salió al pasillo, la puerta se cerró tras él. El grito de Meowth resonó una última vez por la rendija antes de que se sellara. El sonido los siguió por el pasillo. Y Nolan no podía deshacerse de la terrible sensación de que lo que acababa de comenzar, estaba lejos de terminar. El suelo del bosque era un mosaico de sombras y luz húmeda, una colcha hecha de musgo, agujas caídas y la lenta descomposición de hojas que habían perdido su verdor hacía mucho tiempo. Árboles imponentes se alzaban como testigos silenciosos, sus troncos oscurecidos por la edad y la lluvia, sus ramas susurrándose secretos en lo alto. A lo lejos, un Pidgeotto graznó una vez y luego se quedó en silencio, como si ni siquiera él supiera que debía detenerse en lo que sucedía abajo.
Y allí, entre las raíces y las hojas podridas, yacía el desaliñado y pequeño Meowth salvaje. El pelaje de la diminuta criatura, antaño de un pálido color crema, opacado solo por la mugre de la vida en el bosque, estaba enmarañado de sudor y tierra. Su cuerpo se retorcía y se retorcía contra el suelo, arañando inútilmente la tierra y la corteza con sus garras. Cada movimiento le provocaba nuevas punzadas de agonía, un dolor tan agudo y abrumador que sentía como si su cabeza fuera a partirse en dos como una piedra agrietada bajo demasiada presión. En el centro de todo, alojado contra su frente, ardía el amuleto. Era una luz cruel, demasiado brillante para el bosque, demasiado limpia, demasiado intencional. Latía con un fuego interior, proyectando sombras largas y distorsionadas sobre el cuerpo tembloroso del diminuto y salvaje Meowth. Cada latido de su resplandor enviaba otra oleada de tormento ardiente a través de su cráneo, y él gemía en respuesta, un sonido crudo y animal, arrancado directamente del instinto más que del pensamiento. Miau. 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 Los gritos inquietantes resonaron débilmente entre los árboles, sin respuesta. Este dolor ardía con más intensidad que cualquier otro que hubiera conocido. Más que el hambre que le arañaba el estómago durante días y días. Más que las noches frías en las que la escarcha se le metía en los huesos y el sueño llegaba solo en breves y temblorosos estallidos. Más incluso que el momento en que las garras de Persian le arrancaron el preciado amuleto de la cabeza, arrancándolo como si no fuera más que una baratija, dejando tras de sí humillación y una profunda y dolorosa sensación de pérdida. Ni siquiera eso lo había preparado para esto. Y mientras la agonía continuaba, los recuerdos emergieron sin ser invitados, como si el dolor hubiera abierto partes de su mente que había intentado sellar durante mucho tiempo. Había habido calor una vez. No el calor fugaz de la luz del sol entre las ramas, sino la calidez constante y suave de un hogar. De manos suaves que olían ligeramente a hierbas y a años. De una voz que tarareaba mientras trabajaba, lenta y desafinada, pero amable. Una anciana humana, encorvada por los años pero rica en paciencia, que lo había encontrado cuando era poco más que un tembloroso trozo de piel y hueso. Lo había envuelto en tela, lo había alimentado poco a poco, le había hablado como si le importara. Él había importado. Aquellos días habían estado llenos de alegrías sencillas. El crujido de una mecedora, el tintineo de las tazas, su suave risa cuando él perseguía motas de polvo a través de los rayos de luz. Cuando ella se fue, cuando se fue de verdad, el mundo pareció desmoronarse. El bosque, las calles, los otros Pokémon, todo se había fundido en algo duro e indiferente. La angustia de aquella pérdida había sido inmensa, un dolor silencioso y constante que nunca se desvaneció del todo. Pero incluso ese dolor, profundo y duradero como era, no se comparaba con lo que sentía ahora. Este no era un dolor sincero. Esto fue aniquilación. El pequeño Meowth salvaje se agitaba con más fuerza, sus patas golpeando el suelo con movimientos frenéticos y descoordinados. Intentó alcanzar su frente, arañar el amuleto, arrancárselo a cualquier precio. Pero sus extremidades se negaron a obedecerle. Sus músculos sufrieron espasmos salvajes, perdió el equilibrio por completo, y cada intento solo lo hacía rodar y estrellarse contra el suelo del bosque. El encanto permaneció inamovible. Miau. 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 Los gritos de la criatura gemiéndonos se rompieron en fragmentos lastimeros, interrumpidos por jadeos mientras su respiración se aceleraba y se hacía demasiado superficial. El bosque no ofrecía consuelo. Los árboles no se doblaban. La tierra no se ablandaba. Incluso el Pokémon de tipo bicho parecía haberse quedado quieto, como si el mundo mismo contuviera la respiración. El resplandor se intensificó. Con él no solo llegó el dolor, sino también una opresión aplastante en su cabeza, como si garras invisibles le estrujaran los pensamientos, excavando en recuerdos y miedos por igual. Imágenes parpadeaban en su mente, los fríos ojos del persa, brillantes con desdén. En el momento en que tomó el amuleto, sus dedos temblaron no de triunfo sino de desesperación. La amarga satisfacción que había sentido al imaginar a Persa hambriento, solo, abatido por la misma crueldad que él había mostrado a otros. La vergüenza surgió, caliente y asfixiante. Miau, 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 los sonidos que emitía eran ahora más débiles, entrecortados, impregnados de pánico y arrepentimiento. El pequeño Pokémon de tipo normal se encogió ligeramente, moviendo la cola como si tuviera voluntad propia. Si hubiera habido palabras para la piedad en su idioma, las habría usado. Si hubiera habido una forma de explicar el remordimiento, de pedir perdón, se habría aferrado a ella con todas sus fuerzas.
En cambio, solo había los mismos dos sonidos, repetidos una y otra vez, desgarrados por una emoción que el bosque no podía interpretar. Miau, 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 sus movimientos se ralentizaron. Cada movimiento costaba más que el anterior, como si su cuerpo se hundiera en un lodo espeso. El brillo del amuleto permaneció firme, implacable, reflejándose débilmente en sus ojos grandes y desenfocados. Finalmente se desplomó hacia atrás, golpeando la columna contra una maraña de raíces. Su cabeza se inclinó hacia un lado. El mundo se inclinó, giró y luego comenzó a desvanecerse en los bordes. Su visión se nubló, los colores se fundieron hasta que el dosel del bosque se convirtió en una mancha oscura y ondulante. Los ojos del pequeño Meowth se pusieron en blanco y sus fuerzas finalmente se acabaron. Miaa, un sonido bajo y tembloroso se le escapó, apenas un sonido, más una vibración que un grito. El cuerpo de la diminuta criatura se encogió sobre sí mismo, el instinto lo obligó a adoptar la forma más pequeña posible. Las patas pegadas al pecho, la cola bien apretada, la barbilla pegada a las rodillas. Se acurrucó, como si pudiera proteger lo poco que le quedaba de sí mismo con pura fuerza de voluntad. Toda su forma tembló. El dolor de cabeza seguía ahí, implacable, pero ahora se mezclaba con algo más. Entumecimiento. Un entumecimiento progresivo y peligroso que se extendía por sus extremidades y embotaba sus sentidos. Los olores del bosque se desvanecieron. El frío del suelo bajo sus pies se volvió distante. Incluso el brillo del amuleto parecía más lejano, aunque seguía latiendo siniestramente contra su pelaje. Ahora estaba prácticamente catatónico, atrapado en algún lugar entre la conciencia y el olvido. Miau, miaut, los últimos sonidos se le escaparon sin fuerza, sin rumbo, disolviéndose en el aire húmedo. Su respiración se hizo más lenta, cada subida y bajada de su pecho más superficial que la anterior. El temblor se alivió, no porque el dolor hubiera disminuido, sino porque su cuerpo ya no podía responder a él. Sobre él, los árboles se mecían suavemente al levantarse finalmente una brisa, las hojas susurraban como voces apagadas. Un rayo de luz pálida se filtró a través del dosel, iluminando brevemente la pequeña figura rota en el suelo del bosque. El encanto brilló. Su luz no parpadeó ni se apagó. Observó, silencioso e implacable, cómo los ojos del pequeño Meowth salvaje se cerraban por fin. Cómo la consciencia se le escapaba como agua entre los dedos. Cómo su cuerpo se quedó inmóvil, acurrucado contra la tierra indiferente. Y allí, bajo los imponentes árboles y el cielo indiferente, el bosque recuperó su silencio, dejando solo el suave pulso de una luz siniestra y un pequeño y desaliñado Pokémon perdido en la oscuridad. La atmósfera entre el cuarteto viajero era aún más pesada esta vez. El suave zumbido de las luces fluorescentes llenaba la sala de espera del centro Pokémon, mezclándose con el murmullo de las conversaciones distantes y el pitido ocasional del equipo médico. Nolan, Ash, Misty y Brock estaban sentados apiñados, cada uno inquieto a su manera mientras los minutos pasaban lentamente. Pikachu estaba posado en el hombro de Ash, moviendo las orejas nerviosamente, mientras Meadow se movía inquieta a los pies de Nolan. La sala se había sumido en un silencio denso, cargado de preocupación, y cada sombra parecía alargarse más de lo debido bajo la luz de media tarde. Parecía que había pasado una eternidad desde la última vez que estuvieron afuera, en el mundo más allá de esos muros. Finalmente, sin embargo, la espera llegó a su fin. La puerta al fondo de la habitación se abrió con un suave silbido y entró la enfermera Joy. Su uniforme blanco estaba impecable, su cabello rosado perfectamente recogido, pero la preocupación grabada en sus ojos delataba la urgencia de su mensaje. En sus brazos, llevaba un portapapeles, cuyos papeles ondeaban ligeramente a su paso, aunque sus pasos eran mesurados y tranquilos, una actitud ejercitada que ocultaba la tormenta que se escondía tras él. Todos, dijo suavemente, su voz tenía la autoridad suficiente para llamar la atención sin alarmarlos más. Tengo una actualización sobre Meowth. Como si fuera una señal, la sala estalló en preguntas. ¿Está bien?, exclamó Ash, poniéndose de pie de un salto. Incluso a él mismo le sorprendió lo mucho que parecía importarle. ¿Qué le pasó?, preguntó Misty, inclinándose hacia adelante y apretando las rodillas con fuerza. ¿Puedes ayudarlo?, añadió Brock, con su calma habitual reemplazada por un extraño toque de ansiedad. La enfermera Joy levantó una mano, instándolos a calmarse. Por favor, dijo la enfermera de cabello rosa en voz baja, pero con amabilidad, lo explicaré todo. Pero necesito que todos escuchen con atención.
Los jóvenes, desconcertados, se hundieron en sus sillas, respirando un poco más rápido de lo normal, con la anticipación y el miedo enroscándose en sus estómagos. La enfermera Joy comenzó rápidamente a explicar sus hallazgos, pues no veía sentido en mantener al grupo en suspenso más tiempo del necesario. Tuve que sedarlo para examinarlo bien, comenzó la enfermera Joy con cautela. Se agitaba con tanta violencia que no podía acercarme. Era grave. He visto a muchos Pokémon en apuros, pero esto no se parecía a nada que hubiera tratado antes. Ash frunció el ceño y sus cejas se juntaron. ¿Sabes qué le pasó? El chico de cabello azabache hizo la pregunta obvia. Parecía que esto no era una incautación común y corriente, si es que tal cosa existía. La enfermera Joy dudó un instante. Bueno, como sabes, sufrió una convulsión, respondió finalmente la enfermera de cabello rosa, eligiendo sus palabras con cuidado, pero parece que fue causada externamente. Hubo un momento de silencio mientras las palabras caían en mis oídos. ¿Externamente? Nolan fue el primero en hablar, ladeando la cabeza mientras intentaba comprender lo que la enfermera profesional intentaba explicarles con delicadeza. ¿Quieres decir que algo externo a su cuerpo lo provocó? Fue un pensamiento escalofriante. Sí, confirmó la enfermera Joy, aunque su voz estaba teñida de incertidumbre. Normalmente, las convulsiones se desencadenan internamente. Por una enfermedad, una lesión o un problema neurológico. Pero esto, nunca había visto nada igual. No puedo decir con certeza que lo causó. Los ojos de Misty se abrieron de par en par. ¿Pudo haberlo hecho otro Pokémon? Preguntó la especialista en Pokémon de tipo agua, retorciendo sus manos en su regazo con ansiedad. ¿Usó algún tipo de ataque psíquico o se movió contra él? La enfermera Joy meneó la cabeza lentamente. No, no lo sé. En todos mis años tratando Pokémon enfermos, nunca he presenciado una convulsión causada de esta manera, admitió la profesional médica, con un destello de miedo genuino en sus ojos, por lo que eso pudiera significar. Nada de lo que he visto ni estudiado lo explica. Brock se inclinó hacia adelante, apoyando los codos sobre las rodillas. ¿Y qué podemos hacer? Preguntó el aspirante a criador de Pokémon, la siguiente pregunta más obvia, queriendo ir al grano. Cualquier cosa para sentir algo más que una impotencia total. ¿Puedes tratarlo? Asegurarte de que no vuelva a ocurrir. Los ojos de la enfermera se oscurecieron de tristeza. A menos que descubramos la causa de la primera convulsión, no puedo garantizar que no vuelva a ocurrir, admitió la enfermera de cabello rosa con sinceridad, incapaz de suavizar el golpe cuando había tanto en juego. Y sin saber la causa, no puedo prevenir la siguiente. Puedo tratar los síntomas, monitorearlo y hacer todo lo posible por reducir sus molestias, pero si el desencadenante persiste, podría sufrir convulsiones repetidas, lo que podría resultar en daño cerebral permanente, o algo peor. Nolan inhaló profundamente. A pesar de su amarga historia y animosidad compartida, el chico de cabello dorado podía decir con la mano en el corazón que no deseaba la muerte del infame Pokémon mascota del equipo Rocket. Y menos una muerte tan horrible como para que su cerebro se apagara mientras su cuerpo sufría las réplicas. A su alrededor, los amigos de Nolan parecían compartir la misma opinión, incluso aquellos que inicialmente se habían opuesto a ayudar al Pokémon gato arañazo cuando lo encontraron herido. No podemos permitir que eso pase. Ash apretó los puños. Tenemos que averiguar qué lo está causando. Nolan, que había permanecido sentado en silencio, absorto en sus pensamientos, finalmente habló. Su voz sonaba tranquila, aunque no la sentía, pero firme. Enfermera Joy, ¿podría tener algo que ver con el amuleto perdido de Meowth? Preguntó. Ese fue el quid de todo esto. Parecía que la pequeña criatura dorada era la razón por la que Meowth había sido atacado. Era lógico que el objeto desaparecido y ahora estas incautaciones estuvieran relacionados de alguna manera, aunque Nolan aún no tenía ni idea de cómo. La enfermera Joy inclinó la cabeza, pensativa. Es posible, admitió finalmente la enfermera de cabello rosa, asintiendo pensativa. No puedo asegurarlo, pero un objeto que contiene la energía de un Pokémon, su equilibrio, si se lo quitan o lo alteran, podría causarle una gran angustia. Tal vez incluso una convulsión. La mano de Misty voló a su boca. ¿Quieres decir que el Pokémon que lo tomó está causando esto? Jadeó horrorizado el especialista en Pokémon de tipo agua. No lo sé, reiteró la enfermera Joy en voz baja. Pero falta, y esos amuletos son importantes para el equilibrio de cualquier Meowth, así que sí, podría estar relacionado. Al menos en teoría. Los ojos de Brock se entrecerraron.
Entonces, si encontramos el amuleto y lo devolvemos, ¿eso podría detener las convulsiones? El aspirante a criador de Pokémon se aferró a la única esperanza que podría tener. Posiblemente, dijo la enfermera Joy, con un destello de esa misma esperanza desesperada en su expresión. No es una garantía, pero es la única pista que tenemos. Si logras recuperar el amuleto y devolvérselo a la frente de Meowth, podría estabilizarlo y aliviar su sufrimiento. De lo contrario, dejó que la frase quedara flotando en el aire, con una implicación pesada y tácita. La mandíbula de Ash se tensó y miró a su alrededor al grupo. No podemos quedarnos aquí sentados mientras él sufre. El chico de cabello azabache finalmente reconoció el punto que su mejor amigo había estado tratando de hacer todo el tiempo, incluso Meowth, incluso él no merece eso. Nolan asintió con firmeza y la determinación se reflejó en sus ojos. Tenemos que volver al bosque. Tenemos que encontrar ese amuleto y resolver este misterio de una vez por todas, dijo el chico de cabello dorado con un tono que no admitía más argumentos. La vida de Meowth, su bienestar, depende de ello. Misty se inclinó hacia adelante, con los dedos apretados. Entonces nos vamos, aceptó finalmente, sin querer quedarse de brazos cruzados ahora que las cosas habían llegado a ese punto, lo que sea necesario. Brock se enderezó y se ajustó el chaleco con renovada determinación. Tenemos que hacerlo, añadió con determinación el aspirante a criador de Pokémon, coincidiendo con el consenso de sus amigos, no hay otra opción. Pika. Bulba. Incluso Meadow y Pikachu, que estaban acurrucados en un asiento mientras los humanos discutían la situación, expresaron su acuerdo. La enfermera Joy hizo un pequeño gesto alentador. Gracias, dijo en voz baja, conmovida por la amabilidad de aquel grupo de jóvenes, cuando era evidente que había una mala relación entre ellos y el paciente involucrado. Si encuentras el amuleto y se lo devuelves, quizá le ahorres a Meowth más sufrimiento. Por favor, ten cuidado y date prisa. Nolan fue el primero en llegar, con el peso de la responsabilidad sobre sus hombros, pero su determinación inquebrantable. Pikachu volvió a subirse al hombro de Ash y se sacudió, con chispas de electricidad danzando suavemente por su pelaje como si se lanzara al desafío que se avecinaba. Meadow corrió al lado de Nolan, acariciándolo brevemente con el hocico antes de girarse para observar las puertas del centro Pokémon. Ash, Misty y Brock los siguieron, sintiendo la gravedad de la misión en su pecho. La habitación parecía contener la respiración mientras se movían. Cada paso resonaba con urgencia y preocupación tácita. El grupo llegó a las puertas corredizas y Nolan se detuvo el tiempo justo para mirar atrás. Las luces fluorescentes se reflejaban en el suelo pulido, iluminando el rostro preocupado de la enfermera que intentaba salvar a Meowth. Era una escena que quedaría grabada en sus recuerdos. Lo que estaba en juego, más claro que nunca, el precio del fracaso, impensable. Luego, con un sentido de propósito compartido, comenzaron la frenética carrera contra el reloj,